Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Pasteur, tu podcast de bienestar. Aquí creemos que el bienestar es una construcción diaria de cuerpo, mente y espíritu. En cada capítulo compartimos ideas, consejos para construir juntos una vida más equilibrada y saludable. El día de hoy, pues ya iniciando el mes de febrero de 2026, después de todas las festividades del mes de diciembre, muchos sentimos que perdemos el ritmo y a nuestra mente llegan preguntas como ¿por qué es tan difícil retomar la rutina que había construido el año pasado? ¿O por qué los propósitos que yo tenía se fueron desvaneciendo con el tiempo y hoy siento que no están en mi día a día, no los estoy viviendo en mis actividades diarias? Hoy vamos a descubrir que retomar el camino que nos habíamos trazado no es algo que es solamente de fuerza de voluntad, sino que también requiere estrategia y paciencia. Por eso vamos a conversar sobre cómo retomar estos hábitos y desmentir algunos mitos sobre dietas o actividades que normalmente son muy populares en internet o en el día a día o en las conversaciones de las personas. Vamos a hablar de retomar los hábitos y que no muramos en el intento para este 2026. Para hablar de este tema nos acompaña, por supuesto, Catalina Henao, nuestra psicóloga de Hablemos y Sanemos, y tenemos un invitado súper especial. Él es el doctor Fabián Medina. Fabián, tú eres médico institucional y cuéntanos un poco más de tu conocimiento, de tu área de especialización y de tu relación con nosotros acá en Pasteur. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en una marca como esta, tan grande y tan prestigiosa. Definitivamente, cuando hablas de hábitos, tenemos que entenderlo como un todo, ¿cierto? Porque para la gente dice, no, es que el hábito que me lleva a algo bueno casi siempre, pero también hay que mirar esos hábitos que se llevan a una parte mala y cómo el cuerpo también lo retroalimenta, porque no solamente es lo que haces, sino también lo que sientes, también lo que piensas y entender esa conexión que hay intrínseca. Entonces, es lo que hace Fabián Medina también. Fabián Medina entiende a su paciente desde su realidad y ahí es donde nosotros empezamos a explicarle a las personas cuáles fueron esos hábitos que los llevaron a estar enfermo o a procrastinar, cuáles son esos hábitos que te sacan, pues digamos, como de ese objetivo que quieres lograr, porque, por ejemplo, ahorita que pasó enero, todo el mundo empieza motivado, lo hablábamos ahorita hace un rato con Cata, y entonces uno empieza con toda la motivación. Enero, febrero, marzo, ya el gimnasio está desocupado. ¿Qué pasó ahí? Si vieras, yo soy usuaria frecuente de gimnasio y este año, pues yo soy del tipo de persona que nunca deja de ir, siento que es algo que ya hace parte de mi día a día, de mi vida, pues. Claro. Y este año, cuando llegué en el mes de enero, esto que tú estás diciendo es muy real. Parece que fuera, digamos, como un mito común o algo que simplemente se dice, pero la realidad sí es así. O sea, todo el mundo intenta a través del entrenamiento deportivo, de inscribirse a un gimnasio, empezar a hacer actividades, retomar esos hábitos, y es muy evidente en los espacios físicos porque uno empieza a ver caras nuevas, más personas, y sí, te aseguro que cuando llega el mes de marzo, otra vez el gimnasio vacío. Y me encantaría entender desde tu especialidad como doctor en medicina integral y Sí. con todo tu conocimiento en lo relacionado con los hábitos y la salud y conectarlo bastante con la parte psicológica. Entonces yo creo que me gustaría saber, Cata, desde tu perspectiva, cuál es la conexión real que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo y cuál es nuestra capacidad o de qué manera podemos sostener un hábito, hablando desde la perspectiva de la psicología, y ahí vamos construyendo como esta relación. Claro. Claro que sí, Linis. La salud mental es el motor principal. O sea, una mente saludable, equilibrada, facilita siempre como el buen ejercicio, también pues como una buena nutrición, mientras que el estrés, la ansiedad o la tristeza nos hace perder como un poquito ese equilibrio emocional, porque perdemos como esa rutina y esa fuerza de voluntad, lo que llamamos cotidianamente. A veces sentimos que cambiar ese síntoma, o sea, como esa dieta, puede pues como entender la raíz. Entonces, la mente no está en un lugar seguro, entonces sostener ese hábito será una lucha constante contra la corriente. Se trata como de crear un círculo virtuoso donde el autocuidado sea una prioridad y no una carga. Y doctor Fabián, cuéntanos, este círculo virtuoso que nosotros construimos de acuerdo como con lo que nos dice Cata, ¿cómo lo podemos vincular al tema de los hábitos? ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿Cómo llevar esto que estoy pensando, que estoy reflexionando a la acción y sostenerlo en el tiempo? Lo que pasa es que aquí tenemos que, valga la redundancia, entender cómo funciona el cuerpo y cómo nosotros retroalimentamos una acción, ¿cierto? Y hoy vivimos, digamos, ¿por qué nos cuesta tanto más bien sostener un hábito? ¿Por qué nos cuesta
tanto cambiar unos hábitos, ¿cierto? Entonces, cuando tú entiendes eso, ya tú puedes darle una respuesta. Y entonces, simplemente porque hoy vivimos en un mundo de mucha información. Entonces, cuando hay mucha información dentro de lo que encontramos en internet, lo que nos dice el vecino, lo que nos dice mi familia, todas esas cosas, lo que quiero lograr, encontramos ese entretenimiento, no enfoque. Y ahí ya hay algo muy disruptivo que el cuerpo no entiende. Entonces, ¿qué me sirve a mí? ¿Cierto? ¿Qué me está sirviendo a mí, pero que no le está sirviendo al otro? Entonces, cuando tú tienes enfoque, primero llevas a un objetivo claro, qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo voy a hacer, pero cuando tú buscas entretenimiento en internet, todas estas cosas, entonces ahí es donde puedes salirte muy fácil de un hábito. Entonces, empecé a entrenar, empecé a seguir a alguien en las redes sociales que está entrenando. A ella o a él le sirvió ese tipo de entrenamiento, pero para mí puede ser un estrés terrible. Y lo decía Cata ahorita. Entonces, el cuerpo entra en un momento de amenaza y eso no va a ser chévere para el cuerpo. El cuerpo lo va a decir como no, eso para mí no me sirve. Y me da pereza, entonces procrastino, le cojo fastidio. Y entonces cuando hay ese tipo de emociones y conexión con el cuerpo, el mismo cuerpo está desarrollando otras hormonas, otro tipo de cosas adentro a nivel mitocondrial, a nivel celular, que también el cuerpo empieza a decir, no, aquí no me siento bien, aquí no quiero estar. Entonces por eso es muy importante entender una palabra, individualización. ¿Qué me sirve a mí? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero ¿qué me sirve a mí? Esa es la premisa, porque claro, hay tanta información, estamos tan saturados de información que ese es el primer eslabón por el que nosotros abandonamos un hábito. Total, hoy en día creo que eso que dices del el entretenimiento se relaciona mucho con los hábitos de consumo de información que tienen todas las personas. Cada día estamos más conectados y en las redes sociales el contenido se diseña para que pueda ser consumido rápidamente y que conecte con las personas durante los primeros segundos. Asociado a esa agilidad y esa velocidad de consumo de contenido, podemos, digamos, como relacionar un mito muy común que quisiera saber si realmente es un mito o es algo que es posible, y es aquella norma o regla o no sé cómo llamarlo, aquella creencia de que si nosotros sostenemos un hábito durante 21 días, vamos a alcanzar permanencia en ese hábito. Quisiera entender desde tu perspectiva y desde tu experiencia si esto sí es posible, sabiendo que nos estás diciendo que el cuerpo genera una resistencia, una incomodidad por de pronto no haber individualizado mi proceso o mi perspectiva, conectarla bien con mi perspectiva. Cuéntanos qué opinas sobre esto. Para mí eso es falso. Para Fabián Medina es falso que tú puedas lograr un hábito en 21 días. Efectivamente dicen o más bien, los seres humanos aprendemos a través de la repetición. Entre más repitas, pues más aprendes, entre más repitas, más aprendes. Entonces, entre más empezaste a escribir, entonces después vas a escribir más bonito. Empezaste a hacer ejercicio en el paso a paso, pues al cabo de un mes vas a hacer, ya ves que se te facilita más. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que ya te habituaste, porque entonces hablamos del ser humano como todo una cantidad de componentes en las que por eso hablábamos en el inicio. Uno de los principales principios es individualizar. En la alimentación, en el ejercicio, en la gestión emocional, la gestión del estrés, porque todos somos un mundo muy distinto. A alguien le puede estar molestando ver este vaso acá y le estresa. A otras personas ni siquiera lo habían visto, ¿cierto? Entonces, desde esa realidad, yo tengo que empezar a trabajarte. Y en 21 días puede que una persona lo logre, pero en 21 días puede que otra persona no lo logre. ¿Y de qué depende eso? De lo que hablábamos ahorita. La mente, cómo empieza a interactuar con esos pensamientos y cómo lo retroalimenta, ¿cierto? Entonces, si lo retroalimenta de una manera positiva, el cuerpo dice, esto me gusta, me siento bien acá, me quedo, pero también, lo digo, y es porque no siempre nos tiene que gustar hacer algo para poder lograr un resultado. A veces también hay que hacer como esa otra parte, ese paso adicional para que tú puedas lograr el objetivo. Y entonces también hay que retroalimentarlo de una manera muy distinta. Pienso que ahorita te voy a poner un ejemplo muy claro sobre eso. Fabián, eso que dices es muy importante. Por ejemplo, yo tengo muchos casos que atiendo que es de esto mismo, o sea, la gente dice, no tengo motivación por tener un buen hábito de sueño o tener un hábito de hacer ejercicio constantemente, pero lo hacen con disciplina. Igual creo que esto lo hablábamos ahorita antes de empezar, o sea, uno hay veces tiene pereza de ir al gimnasio, no, qué pereza, yo no quiero ir, pero uno tiene esa disciplina de, bueno, lo voy a hacer por mi salud, por mi rutina, pero hay muchas personas que, por ejemplo, yo atiendo, como te decía, tienen muchos pensamientos negativos sobre esto, no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué herramientas nos puede dar para todas esas personas que nos están escuchando que les pueden servir? Claro, y esto es entenderlo. Me parece muy chévere esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque tú lo puedes
puedes entender desde el cuerpo cómo genera ese estímulo adentro y cómo lo convierte en un hábito o cómo lo convierte en algo que se va a llevar durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces hay un estímulo que puede ser estoy estresado. Ese estímulo tiene que haber una acción y una reacción, ¿cierto? Entonces la acción, cuando yo estoy estresado, generalmente me salgo a la calle y fumo. Eso es una acción, ¿cierto? Entonces la reacción es que el cuerpo retroalimenta como, claro, cuando estoy estresado lo que tengo que hacer en automático es bajar las escaleras y salir a prender un cigarrillo para fumar, ¿cierto? Entonces mira cómo lo que estamos haciendo. Había un estímulo que era el estrés. La acción, entonces salgo a fumar. La reacción del cuerpo es, esto es lo que me sirve para bajar el estrés, porque dentro de estos tres se suma otro que es como un anhelo del cuerpo, ¿cierto? Entonces, si estoy estresado, ¿qué hago para bajar el estrés? Y entonces la acción fue salir a fumar. La reacción fue el cuerpo dijo, para bajar el estrés necesito salir a fumar. Entonces ya el cuerpo lo retroalimenta, no solamente a nivel mental y emocional, a nivel metabólico y fisiológico dentro del cuerpo suceden otros procesos que van a decir, dentro de unos receptores que tiene la célula, van a decir, esto es lo que tengo que hacer y también te vuelves adicto a esa emoción, ¿cierto? Porque somos adictos también a las emociones y eso te lleva a una parte de recompensa. Entonces la recompensa del cuerpo es lo que venimos hablando. Siempre que tengo estrés, salgo a fumar y como salgo a fumar, entonces me baja el estrés, pero eso es un efecto placebo. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos más bien cómo empezar a quitar esos hábitos que sabemos que nos hacen daño? Porque, a ver, todo el mundo sabe que fumar es mal, pero no todos los hábitos para bajar el estrés son fumar. Otros se van a tomar, otros salen a correr. Entonces hoy está esa moda también. Voy y corro 30, 20 kilómetros y corra y corra y corra. Así tu mente te esté diciendo, oye, el cuerpo te está doliendo, las rodillas se te están también afectando. Pero nosotros hágale y hágale y hágale. Y es por el mismo tema que hay tanta información en internet. Ese sobreestímulo de información también, que el cuerpo, la mente, lo que tú estás pensando, entonces tú dices, bueno. Y hay algo que yo siempre digo y es que dime el vicio, igual también te diré qué vacío tienes, porque entonces tampoco es normal irme a un gimnasio 4 horas, entonces pues eso tampoco es normal. Irme a correr 30, 40 kilómetros por correr, digo yo, hay mucha gente triste hoy porque nace de ahí, correr libera otras endorfinas, otras hormonas que te hacen sentir muchísimo mejor. Entonces, claro, cuando tú ves que hay esos malos hábitos, tú los tienes que retroalimentar de una manera muy distinta. Y entonces, ¿cómo tú los retroalimentas de una manera distinta? Y cómo tú no los quitas de un solo estímulo o más bien tú cómo te llenas de tantas cosas que también te van a hacer abandonar, porque eso también es la otra cosa. Entonces, hablábamos de un estímulo, tengo estrés, entonces ¿cuál va a ser la acción y la reacción que le voy a dar a mi cuerpo? Al inicio, como estamos adictos al cigarrillo, que era lo que el cuerpo entendía que era lo que nos quitaba el estrés, vamos a tener que retroalimentarlo distinto. Entonces, no, tengo estrés, voy a empezar a respirar, no a fumar, porque si ustedes se dan cuenta, cuando sale alguien a fumar, lo que está haciendo en realidad es respirar. El cuerpo te está diciendo, ven, respira, respira. Entonces, inhalas el cigarrillo y lo sueltas y empieza, yo sé que de pronto muchos se van a sentir identificados, es que su mente empieza como a pensar en muchos temas, en muchas cosas, y ahí empieza a bajar, ¿cierto? Y claro, cuando nosotros nos sentimos en amenaza, entonces el cuerpo también retroalimenta de una manera distinta los pensamientos, porque si tú estás en amenaza no vas a obtener nada positivo. Por el contrario, empiezas es cómo te defiendes, el cuerpo está rígido, el corazón a mil, y ahí es donde tú tienes que retroalimentarlo de una manera más distinta. Yo creo que ahí esto que nos estás diciendo se conecta con el tema de ser reflexivos frente a yo por qué quiero obtener este nuevo hábito y lo que me cuesta retirar estos hábitos que sé que no están siendo buenos para mi cuerpo y para mi vida. Precisamente esta semana estábamos hablando en el almuerzo acá en la empresa y habíamos dicho como, es que comer saludable es fácil, ¿cierto? Digamos como uno puede elegir alimentos que sean necesarios para nutrirme, alimentos que estén orientados hacia mis propósitos, o seguir el acompañamiento profesional de un nutricionista, o si tengo ya otra condición que requiere una especialidad diferente, ¿cierto? No sé, tratar mis hormonas, demás. Puede ser, digamos, como entre comillas fácil, pero lo realmente difícil es cuando estoy en la situación en que mi cuerpo requiere esa salida a fumar, esa comida con mucha sal o muchas grasas, esas horas, esa hora y media antes de dormir pegado del celular
o no sé, los hábitos que normalmente hago, fue madre, el impulso que yo tengo en ese momento lo debo controlar y debo de enfocarme en cuál es mi propósito mayor y yo por qué estoy haciendo eso, porque siento que eliminar estos hábitos, reemplazar poco a poco la acción, es el desafío más grande, porque Total. todos los días la vida nos enfrenta a situaciones sociales y personales que nos llevan a que nuestro cerebro o nuestra rutina nos dé respuestas a vas a actuar de esta manera y es muy inmediato, es casi que inconsciente, es lo que tú ya sabes que debes hacer ante esas necesidades que probablemente no están plenamente identificadas pues en la conciencia de estoy necesitando esto porque me falta esto, no, sino que simplemente es tengo demasiadas ganas de comer dulce, ¿cierto? O no soy capaz de quedarme dormido si no me quedo mirando, scrolleando durante 30 minutos. Sí, claro. Entonces eso me parece una, una cosa muy loca y un reto gigantesco y quisiera que Cata nos cuente desde la perspectiva de la psicología cómo podemos manejar ese impulso de cuando se presenta la situación, pensar en el propósito mayor o de qué manera podemos evitar que esos momentos se conviertan en nuestra piedra en el zapato para poder llegar a esa transición paulatina de eliminar mi hábito no saludable y convertirlo en un hábito saludable. Bueno, Linis, eso que dices es muy importante y como les decía ahora, yo tengo muchos consultantes en este momento que van básicamente como por lo mismo. No tengo una buena alimentación, siempre dicen tener una buena alimentación cuesta, no soy capaz de dormirme sin pegarme muchas horas al celular, o sea, como todos estos mitos que van generando en todas estas personas, pero lo que yo siempre trato de decirles es como, bueno, vamos a hacer un cronograma, como un plan de trabajo donde a mí me motive y me vuelva una persona disciplinada para siempre hacer las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me levante? ¿A qué horas voy a hacer el ejercicio? Antes de acostarme, como para no estar pegado tantas horas en el celular, ¿qué actividad puedo hacer? Como leer mejor, leer, escuchar podcasts que puedan ser como útiles en nuestra vida diaria, pero no como que siempre, como decía al inicio ahorita, no morir como en ese intento, porque las personas tienen muchos mitos y también tienen esos pensamientos negativos que ahora le decía a Fabián, de yo no puedo hacerlo. Entonces, básicamente siempre trato como no vamos a hacer un cronograma, siempre trato de hacerlos con ellos o se los mando como compromiso que lo puedan hacer y que sea algo también bonito, que ellos lo puedan visualizar diario, no como que, bueno, no, yo pienso que me voy a levantar a las 7, me voy a organizar, me voy a ir para el gimnasio, voy a tener una buena alimentación, voy a leer cuando me acuesto, no, o sea, que no se queden solo como visualizar lo que yo siempre les he dicho acá, sino que se lo propongan, porque nada te sirve a ti visualizarlo y si no lo haces, o sea, las cosas no van a llegar así solas como uno dice, entonces uno siempre tiene que luchar con el propósito y con el compromiso que uno tiene. Fabián, a mí me gustaría hacerte una pregunta de acuerdo a lo que me dice Linis, que creo que puede conectar muy bien. ¿Cómo puedo construir una rutina que dependa de la disciplina y no de esa motivación emocional? Por lo que yo te decía ahorita, a veces tenemos mucha disciplina, pero no tenemos motivación, o tenemos la motivación y no la disciplina. Claro, y eso es importantísimo. Mientras que hablaban, yo venía pensando en muchas cosas que nos pasan a todos a diario. Yo decía, pero ¿de dónde pasa esto? Y quiero poner un ejemplo que se me vino ahorita a la mente y es porque definitivamente desde pequeños vivimos maleducados por nuestra familia y nuestros papás. Porque yo decía, claro, entonces, si no tengo una motivación adicional, entonces no lo hago. Si te portas bien, te compro el helado. Si pasas el año, te compro la bicicleta. Si haces, te compro. Te doy. Entonces, digo yo, siempre pongo un ejemplo muy parecido, esta vez como que lo voy a cambiar un poco y es, ¿han visto el burro, cierto? El burro, el señor que va encima y le pone una zanahoria adelante. Entonces, para que el burro empiece a caminar con la zanahoria. Y estamos actuando hoy, en sentido figurado, no lo tomen personal, como el burro, porque estamos detrás de un estímulo siempre, detrás de una recompensa siempre. Entonces, la diferencia entre lograr mantener un hábito y que se nos vaya muy rápido es ese, porque siempre, o más bien la diferencia está entre que uno te manipula y el otro es persuasivo. Cuando uno te manipula, te pone la zanahoria para que tú así lo hagas por una recompensa y para ganarme la zanahoria camino.
¿cierto? Entonces, si te portas bien, te compro el helado, si pasas el año, te compro la bicicleta. Y así nos enseñaron desde pequeño. Y cambiar ese estigma tiene que ser de una manera persuasiva, con la verdad. Aquí tenemos que tener un pensamiento más estoico, siendo coherentes y hablando desde la verdad. Es decir, si yo quiero tener un buen cuerpo, un buen físico, pues yo ya sé qué tengo que hacer. Es que esto aquí no estamos ocultando nada. Tú ya sabes que tienes que ir al gimnasio, ya sabes que tienes que alimentarte bien, ya sabes que tienes que empezar a dormir bien. Y claro, a ver, la pregunta que me hacía así para responderla y no dejarla abierta, es muy difícil después de que desde niño me acostumbraron a que si no tengo algo que ganar, entonces no lo hago. Es ahí el punto clave que tenemos que cambiar. Esto no lo vamos a hacer porque yo me porto bien y entonces me compran un helado. No, lo tengo que hacer es porque hay un propósito superior, lo hablaba Lina ahorita. Tengo un propósito superior y es, definitivamente quiero tener buena salud. Definitivamente tengo que tener una buena relación con mi pareja. Entonces, vuelvo y repito, si tienes una relación en el trabajo y estás cansado con el trabajo y el trabajo te estresa, entonces lo que le digo a mis pacientes, ojalá te echen, pero eso va a generar otra reacción, que es con qué comes, con qué pagas, con qué tienes para el arriendo, ¿cierto? Y eso va a generar otra reacción. Entonces es mejor mejorar la relación con. Y para terminar esta pregunta, entonces, ¿qué debes hacer? Pensar distinto. O sea, no lo puedes tener ahí todo el tiempo como en que si no tengo una recompensa, entonces no lo hago. Fabián, yo acá tengo una pregunta también muy importante que hoy en día también pasa mucho y que uno lo ve en el día a día, es que muchas personas hay veces les cuesta tener estos hábitos porque no les gusta cómo cuidarse, pero hay mucha gente que lo ve como una obligación, como si yo no hago ejercicio o no como bien, entonces me voy a ver gorda, mi pareja me va a ver fea, entonces no tienen, o sea, hacen esos hábitos saludables como por obligación, también como, bueno, si no duermo bien es donde me vienen las ojeras, me voy a ver fea, como esa baja autoestima, que también es muy importante en la salud mental, pero tú como médico especialista, ¿cómo ves esto? No sé si tienes como casos particulares con estas Bastantes. formas de ser. Sí, mira, bastantes casos. ¿Y sabes por qué? Por lo mismo que yo te decía ahorita. Entonces nos vamos de un extremo al otro. Entonces, no lo hago porque me da pereza, pero entonces lo hago en contra de mi voluntad porque me quiero ver bien y vivo de apariencia. Entonces, aquí nos podemos quedar mucho tiempo porque es que esto se puede abordar desde diferentes formas y desde diferentes hábitos. Volvamos al tema. Los hábitos te llevan a. Y por eso es tan importante que si tú quieres lograr un hábito, encuentres un ambiente claro para ese propósito. Entonces, yo no puedo ser el mejor deportista pasándome de bar en bar con personas que solo toman y fuman, que te va a llevar muy aparte de un propósito que es estar saludable, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro objetivo, cómo yo lo puedo lograr, cuál es el profesional idóneo, si mis amistades me suman o no. Eso yo lo hablaba en otra conversación, en otra invitación que me hicieron en un canal de televisión y es lo mismo. Tu entorno o tu éxito de tus objetivos dependen de las 5 personas, es un estudio de Harvard, de las 5 personas con las que más frecuentas, con las que más pasas el tiempo. Entonces, imagínate lo importante que va a ser tu pareja, tus amistades, tu trabajo, para que de verdad tú logres un objetivo. Quiero dejar esta pregunta abierta ahí, cuántos negocios has hecho tú con tus amigos? ¿Cuántos negocios has cerrado? ¿O cuántos objetivos de los que tú dijiste en enero, este año sí voy a comprarme la camioneta, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí me voy a alimentar bien? ¿Cuántos de tus amigos te han dicho, oye, no comas eso porque tú estás en esto? Oye, no te gastes la plata en trago, en mujeres, en lo que sea, digámoslo así abiertamente. No, más bien ahórralo, inviértelo en esto, hay este negocio, venga, hacemos plata, porque entonces ahí es donde el entorno también juega un papel fundamental para lograr un buen hábito. Fabián, si esto que dices es muy importante, incluso lo hablábamos en el podcast pasado, no sé si Lina lo recuerda, en lo de las amistades, o sea, si tenemos amistades que no nos suman, sino que antes nos restan, ¿qué podemos hacer para eliminar estos paradigmas que tenemos? Porque hay veces lo que Fabián dice es muy cierto, hay veces como que las amistades que tenemos a nuestro alrededor no son como conscientes de muchas cosas, entonces antes como no, si estás estresado, ven, tomémonos esta cervecita, estos traguitos, o vamos a un lugar donde haya muchas mujeres, o vamos a comer mal. Entonces eso es como muy importante y siempre también se los trato de decir a todos los consultantes que tengo, ¿no? O sea, es muy importante cuidar la salud mental. Y a veces nos cuesta mucho decir que no, porque ese es el otro problema que a muchas personas les cuesta y es que no saben decir ese no.
Pero entonces lo más importante es como no aprender a cuidarnos tanto físicamente como en nuestra alimentación, en nuestro sueño, porque yo pienso que si tenemos buenos hábitos saludables, siempre vamos a tener un bienestar emocional muy estable y un equilibrio mental muy balanceado. Sí, total. Bueno, yo creo que lo que hemos estado hablando durante el episodio de hoy, pues nos deja muchas posibilidades a quienes nos están escuchando como para reflexionar principalmente, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de hábitos saludables, pero finalmente hay que identificar qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y ya el cómo son estos hábitos que queremos adoptar. Me gustaría, Fabián, que intentáramos cerrar este podcast con Claro, preguntas y respuestas rápidas, ¿cierto? de una. Quisiera saber cuál es el primer paso para que una persona pueda identificar el hábito saludable o el hábito por el que debe iniciar. Depende del objetivo. Entonces, más bien la pregunta sería para que ellos se la hagan es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y como decía Cata ahorita, escribirlo es muy efectivo porque va a quedar plasmado. Entonces, que de verdad lo tengas, ¿qué quiero lograr? A nivel de mi familia, a nivel físico, a nivel de mi salud, empiezan a armar un mapa. Esa es la primera parte, clave. Listo. ¿Qué tipo de acompañamiento crees que es ideal para poder construir mi hábito saludable? ¿Un acompañamiento profesional, familiar o algo más introspectivo? Yo pienso que las tres son importantes. ¿Sabes por qué? Por lo que hemos hablado a lo largo de este podcast. Y es que tu entorno es importante. Pero si a ti se te está complicando demasiado, hay profesionales idóneos para que te den una guía que te ayuden a desestancarte de donde te quedaste metido, que a veces el problema no es grave, pero como uno está metido ahí, pues uno no ve la solución. Otro profesional sí lo puede ver y te puede dar la mano y te saca fácil. Y claramente tienes que rodearte. Yo me he dejado de hablar con familiares, no por peleas, no por nada, pero es cuando prima mi objetivo y cuando prima mi tranquilidad y cuando prima mi seguridad para no estar todo el tiempo en amenaza. Eso es supremamente importante también entenderlo, porque si tú llegas estresado del trabajo, del trancón, del taco, dicen en Medellín, ¿no? Entonces, y llegas a la casa a también tener un encontrón con tu familia, con tu esposa, no, pues no vas a tener vida. Entonces, eso también es importante empezarlo a relacionar para salir de ahí. Listo. Cuando yo estoy construyendo mi hábito saludable y voy bien en mi proceso, pero de alguna manera fallo, vuelvo a lo que hacía antes. Retomar el hábito es volver a empezar o ya por lo que venía soy una persona diferente o tengo algo diferente. Si ya tienes algo diferente. El cuerpo guarda una huella, ¿cierto? Guarda una huella y lo que yo siempre hago en mis pacientes es dejar una semilla que vaya creciendo. Y tú ves que cuando va creciendo el árbol, entonces puede que haya una rama que se tuerza y otra que siga derecho, pero cuando la rama se tuerce hay que retroalimentarla, no, se torció, ya no sirve, no, seguramente ya va a dar un fruto. Entonces, tratar de tener una retroalimentación positiva, no positiva tóxica, digo yo, porque entonces cuando tienes una retroalimentación positiva tóxica, ahí también puede haber un abandono, porque entras en una frustración. Por eso la importancia de ir en el paso a paso y entendiendo el escalón por el escalón. Decía Michael Jordan en su libro también, step by step, ¿cierto? Paso a paso es lo más importante de ir como afianzando este tipo de hábitos. Listo. Y rápidamente, esa pregunta es para ti, Fabián, también para ti, Cata. Primero la respondes tú, después tú. Primero las Eh, una tarea para las personas que nos están escuchando y que quieren iniciar hábitos saludables en este 2026. Aparte de las que ya dijimos, que es tener como muy claro todo el tiempo, les digo yo a mis pacientes, la regla de los 5 segundos. No le dé tiempo a su cuerpo de pensar en que no lo va a hacer. Toca lavar la losa, no espere 5 segundos, porque si usted esperó 5 segundos, lo pensó, ya no lo va a hacer. Si usted tiene pereza de levantarse, está ya acostadito, está haciendo frío, está lloviendo, entonces qué pereza ir al gimnasio, cuente 5, 4, en 3, quítese la cobija y levántese, porque si no, ahí va a estar el problema. La regla de los 5 segundos. Listo. ¿Y tú, Cata? Bueno, Lini, siento que esa pregunta es muy importante porque la regla más común y que yo siempre le digo a todos mis consultantes es la motivación. O sea, si no tenemos motivación, no tenemos nada. Por eso es que es muy importante también cuando nos sentimos así, a cogernos pues como a la ayuda profesional.
Siento que la motivación, como dice Fabián, es supremamente importante porque, o sea, no dejar esperar ni dejar pasar ni un minuto. Si nos sentimos con pereza, no, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Y lo que siempre les he dicho, o sea, siempre hacer un cronograma donde podamos decir, a esta hora voy a levantarme, a esta hora voy a organizarme, a esta hora voy a hacer deporte, a esta hora voy a ir a trabajo, tener también muchas amistades que sean muy saludables. Como decía Fabián, hay veces también uno tiene que alejarse como de la familia porque uno siente que no nos está motivando, sino que antes nos está Juzgando. limitando. Entonces eso como que también es muy importante. Y algo que decía Fabián ahorita, que también se los digo mucho a las personas que acuden a mí, es la técnica de la relajación y respiración. O sea, si yo me siento estresado o me siento agobiado en algún momento por alguna situación, un problema que me pasó en el día a día, o me siento abrumado, bueno, vamos a respirar 5 segundos, vamos a inhalar, vamos a retener 5 segundos y vamos a exhalar 5 segundos como para exhalar todo eso negativo que tenemos en nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Cata. Realmente tenemos muchas tareas para el 2026 y la primera es compartir este podcast con las personas que consideres que necesitan escuchar esta información, ¿cierto? Porque podemos ser una de esas 5 personas que llevan a las personas que amamos a cumplir sus objetivos y hacerles más fácil este camino hacia tener hábitos saludables. Entonces, esa es la primera tarea. La segunda tarea es, vamos a pensar en qué queremos, cómo vamos a llegar a ello y hacer este proceso de reflexión y autoconocimiento. Y nos queda como aprendizaje saber que la construcción de hábitos saludables no está amarrado a lo que la sociedad y las demás personas consideran, sino a lo que yo, desde mi ser, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi deseo, eh, sé y estoy consciente que debo cambiar. Entonces, pues no es una camisa de 5 varas, no es algo que me debe de llevar a la frustración, a la tristeza, a la depresión, a emociones y sentimientos negativos, sino que es un proceso de paciencia, es un proceso de constancia, es un proceso de saber que somos humanos, podemos fallar, pero podemos continuar y pensar en que todo lo que hacemos relacionado con hábitos saludables finalmente me va a llevar a mí a tener una vida más plena, a tener el cuerpo, la mente y el espíritu con un mejor equilibrio y pues finalmente a tener un día a día muchísimo más feliz en mis relaciones, en mi vida conmigo mismo y en mi día a día, en todo lo que hago en mi día a día. Entonces, espero que este podcast haya sido muy bueno para todos ustedes, que lo disfruten, que lo compartan, que nos sigan en Spotify, en YouTube y pues volver a encontrarnos en una próxima ocasión. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Linis y Fabián, por este espacio. Me emociona y me encanta estar acá cada mes, obviamente con Lina y todos los invitados que tenemos, porque creo que aprendemos. Y uno también acá como psicóloga creo que aprendo mucho de estos espacios, tanto de invitado como de Linis, con todas esas apreciaciones. Entonces creo que es muy importante. Muchas gracias a ustedes y esperamos que nos sigan escuchando y nos sigan viendo. No, a ustedes muchísimas gracias. Y ya para terminar, quiero dejarles como una tareita, ¿no? No se estresen de más, sean felices, abracen, quieran, porque eso en realidad es lo que es la vida. Muchísimas gracias. Gracias.